quiero hablar hoy un tema profético. Un tema profético, quiero hablar de algo que me preocupa los últimos tiempos. A nosotros nos gusta ver las noticias para ver lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Pero hay un noticiero adelantado que se llama las Sagradas Escrituras. Y quiero hablarle hoy de por qué es difícil entender la profecía. Y les voy a hacer una pregunta y se van a asustar. ¿Quién es la Trinidad diabólica? El anticristo, la bestia y el falso profeta. Pues hoy le voy a demostrar que ya la bestia está aquí. No aquí en este lugar, no. Aquí en el mundo obrando. ¿Por qué las profecías son difíciles de entender? Hay que entender algo. Toda profecía tiene doble referencia. ¿Qué significa doble referencia? Tiene una referencia parcial en la época y una referencia futura. Hay un capítulo muy importante que todos ustedes tienen que haber leído. Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21. Son capítulos muy importantes. Y en Mateo capítulo 24 nos da un tráiler. ¿Saben qué significa la palabra tráiler? Sí, tráiler es cuando tú ves una película que la promueven y te ponen una escena primero y después otra, pero nunca te ponen el tráiler de forma de principio a fin. Te ponen una escena del fin y otra del medio y otra del principio. O sea, te intercalan las escenas, pero no en el orden en que está hecha la película. Eso es un tráiler. Pues bien, Mateo capítulo 23, los últimos versículos, y capítulo 24. Voy a aclarar algo. La Biblia no tiene capítulo ni versículo originalmente. Era todo un escrito. Pero para el estudio la dividieron en capítulo y versículo. ¿Está claro esto? Quiere decir que un capítulo puede ser precedido del anterior. No es aparte. En Mateo capítulo 23 y 24 se nos da una señal de los últimos tiempos. Claro, está hablando de los hipócritas y después entra a hablar en los últimos versículos, Mateo 23, 37 a 39, un acontecimiento muy importante. Habla de la destrucción de Jerusalén y de la diáspora. ¿Qué significa diáspora? Esparción. Dice Mateo capítulo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y ahora viene el juicio. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí está anunciada la diáspora. ¿Qué es la diáspora? La expansión de los judíos por todo el mundo que perdieron su identidad. ¿Cuándo ocurrió esto? En el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruyó Jerusalén y los judíos se esparcieron por todo el mundo. Esta diáspora, después es mencionado los hechos que iban a ocurrir sobre la abominación, que es la destrucción del templo. Mateo 24 del 15 al 21, cuando dice que, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desolada de la que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahí está hablando de lo que sería la diáspora, la expansión. Entonces dice que los que están en la azotea no desciendan, advirtiendo lo que sería la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Después pasa a hablar del futuro de la iglesia en el versículo 22.
habla de que si aquellos días no fueran acortados, últimos, nadie sería salvo. ¿No se ha dado cuenta que el tiempo pasa muy rápido ahora? ¿Se ha dado cuenta que el tiempo se va volando? Abrimos los ojos y ya lo estamos cerrando. Vamos a definir la profecía de Jesús. Hay una promesa pendiente que tenía que cumplirse. Está en Génesis capítulo 12, versículo 3. Que dijo Dios a Abraham: en ti bendeciré a todas las naciones, a toda la familia de la tierra. Por lo tanto, Dios tenía que interrumpir su trato con los judíos para alcanzar a los gentiles. Y entonces vino la diáspora, o sea, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y la expansión de los judíos por todo el mundo. Esto es para cumplir lo que Jesús mismo declaró en primera de Juan 9 al 13, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y después tenemos otros textos que hablan de que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, son los gentiles. Pero vamos a pararnos en la diáspora, en la expansión de los judíos. 1800 años los judíos mezclados en todas las naciones, sin identidad, sin nacionalidad, sin gobierno, pero no perdieron ni su fe, ni su idioma, ni sus costumbres. ¿Qué ocurrió o qué tenía que ocurrir para que Cristo viniera? Primero, alcanzar a los gentiles. Segundo, restaurar a Israel. Y tercero, proceder al arrebatamiento y al cumplimiento profético. ¿Cuándo ocurrió la restauración de Israel? Comenzó en el año 1897, cuando se organizó el primer concilio sionista en Suiza en el mes de agosto del 87. Primera vez que los judíos se juntan para buscar su nación. Después vemos que en el año 1919 Inglaterra hizo el Tratado de Balfour y entonces ya se dieron las bases para que se formara el Estado de Israel. Y esto ocurrió en mayo del 1948. En el 1947, las Naciones Unidas declaran la existencia del Estado de Israel, cosa que los árabes no aceptaron. Ahí comienza el desenlace de lo que hoy estamos viviendo. El desenlace del Medio Oriente, la lucha de Israel contra los árabes, principalmente contra los palestinos. Y si usted es curioso, busque en una concordancia la palabra Gaza y va a aparecer que aparece desde Génesis. ¿Por qué la lucha entre árabes y judíos es el detonante del cumplimiento profético de los últimos tiempos? Porque Dios le dio una promesa a los descendientes de los árabes, que son de la línea de Ismael. Ismael fue el hijo de la criada de Abraham, llamada Agar. Hay dos grupos descendientes de Abraham, que son los que están en pugna con los israelitas. Son los ismaelitas, que reconocemos como árabes, y los moabitas, o descendientes de Saúl. Saúl era el hermano de Jacob, al cual Jacob le compró la primogenitura y cometió un engaño, por lo cual tuvo que luchar con el ángel en la
en el lugar llamado Peniel. Pero yo le doy esta introducción para entrar ahora al panorama que vivimos hoy. ¿Dónde está el conflicto actual en el mundo, en el Medio Oriente? ¿Alrededor de quién gira todo el conflicto? De Israel. Israel es el punto de conflicto. Noten que allí está toda la tensión, todo el conflicto. Bien, ¿qué dice la Biblia en cuanto a los últimos tiempos y a las guerras que hoy estamos viviendo? Guerra en Europa entre Rusia atacando a Ucrania, guerra en el Medio Oriente, Israel enfrentándose al poderío árabe que lo rodean por todos lados, porque Israel está rodeado de árabes por todas partes, menos por arriba. ¿De dónde viene? Mateo capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares. Tres elementos proféticos de los últimos tiempos: guerras, hambre y calamidades o terremotos. Las guerras las estamos viendo, guerra por aquí, guerra por allá, brote por todos lados. El hambre se está desencadenando y las pestes o las epidemias están aumentando. Y no son epidemias normales, son epidemias fabricadas en laboratorio para matar parte de la población mundial. Y hay una profecía en cuanto a este asunto de las epidemias y el hambre y las guerras. Según el cuarto caballo de Apocalipsis, que es el amarillo, va a haber un plan orquestado para matar al 25% de la población mundial. Y si no me cree, busque Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. No lo voy a leer, ustedes lo van a buscar. Y si no lo buscaron, se lo perdieron. Bueno, te lo voy a decir. Y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y le fue dada potestad de matar a la cuarta parte de la población de la tierra con hambre, pestes y guerras y espada. Claro, la espada era el arma de pelea. No dice ametralladora ni bomba porque no la había. Quiere decir que hay un pronóstico terrible de calamidades. Pero también eso se complementa con los fenómenos naturales que sacuden al mundo, como es el cambio climático, huracanes, ciclones. Miren, ahora mismo nevadas antes de tiempo, inundaciones por doquier. Es Lucas capítulo 21. Los versículos 25 y 26 nos habla de todo este fenómeno climático. Hace poco, hace unos 3 días, se habló de que hubo una explosión solar que creó una aurora boreal tremenda. No sé cuánto vieron la noticia, ¿verdad? Y puede afectar la comunicación y los satélites. Todo esto, que parece fantasía, está en Mateo capítulo 21, versículos 25 y 26. Y quiero que lo leamos. Entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Voy a hacer un paréntesis. Estrellas es igual a cometa o meteoritos. Antiguamente creían que las estrellas eran las que caían. Hoy sabemos que no, que los meteoritos son estrellas que explosionaron. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. O sea, en el sol, la luna y los cometas o asteroides. Y en la tierra, angustia de la gente. Ahora fíjense bien, confundida a causa del bramido del mar.
La palabra tsunami apareció en el 1999 por ahí. Antes de eso no existía la palabra tsunami. Pero cuando habla del bramido del mar, está hablando de que las olas iban a invadir la tierra. Maremotos, a lo cual le llamamos tsunami. Y después en el 26 dice, desfalleciendo la gente, los hombres. ¿Por qué? Por el temor y la expectación, por el miedo y la tendencia a estar expectante en las cosas que van a ocurrir en la tierra. Y después hace una afirmación, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. En otras palabras, porque habrá muchos fenómenos climáticos que azotarán la tierra. Ahora bien, hasta ahí tenemos claro que estamos viviendo todas estas señales: terremotos, huracanes, tornados, maremotos, fenómenos en el clima, subida de la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya está. Pero, ¿qué va a desencadenar todo esto? Un nuevo orden mundial que va a dar paso a un personaje que la Biblia le llama anticristo, que significa contrario a Cristo. Pero, ¿cómo puede reinar este anticristo todo el mundo si no hay condiciones que obliguen al mundo a unirse para enfrentar una crisis? Entonces, para que el anticristo aparezca, tienen que haber todas estas calamidades que desencadenen un caos que dé origen a un líder. Pero ese líder, para poder entrar en escena, tiene que tener una condición. Tiene que estar ya la bestia y el falso profeta trabajando en la tierra, preparando el panorama para su reinado. Ahora viene, ¿qué va a desencadenar las condiciones para que el anticristo, al entrar al panorama de gobierno, tenga todo servido para poder controlar la economía y a las personas? ¿Y cuál es el propósito de la bestia? No es un monstruo ni un sello en la frente, no. La bestia es un sistema de control absoluto de las personas mediante la tecnología, a través de un sistema especial que sigue un algoritmo para controlar a todos los seres humanos. Pero ¿cómo va a aparecer este algoritmo y este control? Por una crisis económica, por una hambruna que se produce por una escasez que tiene que desencadenar una fórmula de control para comprar y vender. Ahora bien, en Cuba, yo no viví en Cuba en los tiempos estos, pero hubo un momento en que la revolución puso cartillas de racionamiento. No sé cuántos cubanos hay aquí que vieron la cartilla de racionamiento. Levanten la mano. Bueno, pero no había tecnología. Pero ahora va a venir una crisis económica que aparece en Apocalipsis, en el caballo negro. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Y quiero que lo lean y analicen conmigo. Hoy no se le puede proyectar porque el sistema falló, pero está bueno para que aprendan a traer la Biblia o use el celular. Somos muy vagos. En el 6:5 de Apocalipsis dice: cuando abrió el tercer sello, oía un ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Vamos a razonar.
Recuerden que Apocalipsis es un libro tipológico, todo es tipología. Se usan símbolos para expresar cosas que no existen. La balanza, a través de la historia, tiene dos connotaciones. Significa justicia y significa economía. No tiene otra interpretación. Pero el versículo que sigue interpreta el anterior. Vamos a ver el versículo que sigue, 6. Y oí en medio de los en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Ahí viene el lío. Como no sabemos qué es 1 denario, nos hacemos chibola. 1 denario es el equivalente a lo que ganaba un peón en un día de trabajo. El equivalente al salario de un día. Ese es 1 denario. Y habla de 2 libras de trigo, o sea, 1 kilo de trigo. Claro, el trigo es lo que comen los de esos países. Nosotros comemos arroz y frijol. Vamos a cambiarlo al estilo nuestro. 2 libras de frijol por 1 día de trabajo y 6 libras de arroz por 1 día de trabajo. Pero no me vendas ni el aceite ni el vino. Pero no me vendas ni el café ni la manteca. ¿De qué está hablando ahí? De una inflación. ¿Qué es inflación? La palabra inflación viene de inflar. Inflar. Inflar los precios. Inflación. Altos precios. Y es que en los últimos 20 años no hemos visto una gran inflación en los Estados Unidos. Cada vez que vengo me asusto. Miren, cuando venía un cartón de huevos valía $1.60, después $2.60, después $3.60, ahora $5, 12 huevitos. ¿Cierto o falso? Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos en el año 60. ¿Saben ustedes que con 50 centavos de dólar me comí una hamburguesa? ¿Y sabe cuánto valía el galón de gasolina? Se va a morir de la risa. 25 centavos de dólar. Sí. ¿Sí? En Honduras la moneda era el lempira. $1 eran 2 lempiras. Ahora $1 son 26 lempiras. Acabo de estar en Argentina hace poco, en unas conferencias, y $1 vale 2.800 pesos argentinos. Y en el 1980 estaba $1 por 1 peso argentino. Eso se llama inflación. Claro está. Aquí no está hablando de una crisis económica debido a una escasez que dispara los precios y produce hambruna. Entonces, la hambruna más la crisis económica produce un caos mundial de la economía. Y entonces aparece la bestia. ¿Quién es la bestia? Vamos a leerla. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. La bestia aparece como un personaje, pero no es un personaje, es un sistema que tiene una facultad. La facultad de hacer, según el versículo 16 del capítulo 13, hacer que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Eso es simbólico. No existía tecnología. Se está hablando de una marca, un control.
¿Cómo Juan podía explicar algo que no existía usando los recursos de su tiempo? Lo voy a poner así. Imagínese usted que tenga una selva con taparrabo y nunca haya visto la civilización y de pronto pasa un avión volando. La palabra avión no existe en tu vocabulario y le tiene que contar a la gente de la tribu lo que viste. Un pájaro embramado o rugiendo. Pues Juan tenía que explicar cosas futuras con un lenguaje muy limitado y usó símbolos como una marca en la frente porque es visible y en la mano porque es visible. Pero ¿cuál es el propósito de la marca? 17. Para que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, y ahora entra, o el nombre de la bestia. O el nombre de la bestia. Y aquí hay una pregunta en el 18. Aquí hay sabiduría. En otras palabras, tiene que usar inteligencia para entenderlo. Dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Entonces la bestia es un número. No es una marca, es un número. Y es número de hombre, de hombre. ¿Cuándo Dios hizo al hombre? El sexto día. Y descansó el séptimo. El número de hombre es el 6, porque Dios nos hizo en el sexto día. Y es 666. ¿Qué tiene que ver el 666? 18 es un múltiplo de 6. Todos los sistemas numéricos de control están en base a números. El seguro social, las tarjetas de crédito, todo es un número. Quiere decir que el control de las personas sería mediante un sistema numérico digital. Entonces, cuando digo que la bestia está aquí, es porque la bestia representa una tecnología numérica para controlar a todos los habitantes de la tierra, en todo lo que hagan, compren, vendan, etcétera. Y ya está. El dinero va a desaparecer y las tarjetas de crédito van a desaparecer porque todo va a ser virtual. Tú vas a estar registrado por tu ADN y por tus huellas dactilares y por tus ojos, por el sistema ocular. Tú vas a estar controlado sin necesidad de que tengas un documento. ¿Sabe que ahora ya, fíjense, cómo hemos evolucionado? Antes tú estabas la tarjeta para pagar, pero ahora tú puedes sacar el celular y pagar con el celular. Pues ahora ya en algunos países tú puedes pagar poniendo tu mano. Vamos evolucionando hacia un sistema de control muy personalizado. Entonces, ¿quién es la bestia? Un sistema de control absoluto de las personas. Para que el anticristo aparezca, tiene que tener el sistema de control, porque él va a controlarlo todo. Quiere decir que la bestia aparece primero para preparar el sistema. Y el segundo es el falso profeta, que también ya está aquí. ¿Quién es el falso profeta? La destrucción de todos los valores de la fe y de Dios y de la tradición cristiana. Eliminar todos los valores, eliminar a Dios, eliminar el cristianismo, eliminarlo todo, para que entonces se le pueda dar culto a la bestia y al falso profeta a través del anticristo, que encarnará el sustituto de Dios y de Cristo. Entonces, para que el anticristo aparezca, primero hay que tener el control de las personas y segundo hay que destruir los valores. Una vez que destruya los valores y tenga el control económico de la economía y controle a las personas, entonces ya
puedo reinar. De manera que el anticristo, para poder reinar, tiene que tener un caos con un sistema creado y una destrucción de valores, para entonces poder reinar. Y ya estamos bajo el control absoluto de las personas. En otras palabras, indudablemente estamos yendo ya al cumplimiento de los últimos tiempos. ¿Qué se avecina? Según la palabra de Dios, está pendiente dos cositas para que el anticristo aparezca. Ya tenemos al falso profeta. El cristianismo está en crisis. La ideología de género y las filosofías están destruyendo a Dios y todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, como lo anunció el apóstol Pablo. Ya tenemos un control absoluto de las personas, no solamente en la economía, sino en sus movimientos. Porque sin quererlo, todos cargamos ya en la bolsa el control de la bestia. No en la tarjeta de crédito solamente. La tarjeta de crédito va a pasar en el celular. Hay dos tipos de celulares. El celular cabezón, de esos que antiguos que no podía entrar a WhatsApp, ni a Facebook, ni nada, que solo era para llamar. Y el celular inteligente, que es el que tenemos todos nosotros, empezando por mí. Y sinceramente, ustedes no saben el poder que hay detrás de ese celular inteligente. Que aunque esté apagado, te está siguiendo. Y ahora, para mayor invasión, tenemos dos cosas que ya están entrando en escena. Alexa y el televisor inteligente. Ya están saliendo los televisores. ¿Qué es un televisor inteligente? Que tiene un chip en que te puede estar espiando en tu casa todo lo que tú haces. Noten, los que tienen Alexa o algo tecnológico, noten que cuando tú comentas, por ejemplo, yo le mando un correíto o un WhatsApp o algo a alguien, sabe que me gusta esto, y al otro día me está llegando mensaje de esa propaganda. ¿Cómo supieron mi gusto? Cuando no se lo dije, nada más que a Marita. O le digo a Yolanda, ay, cuánto me gustaría a mí tener una enciclopedia británica. Y al otro día me aparecen anuncios ofreciéndome una enciclopedia británica. Ay, hermana Yolanda, cuánto me gustaría a mí ir a Israel. Y al otro día empiezan a llegar propagandas de Israel. ¿Y cómo se enteraron si yo hablé con Yolanda? No hablé con más nadie. Ya estamos controlados. Estamos ya al borde de un control absoluto. Y para colmo, ya no sabemos ni qué es verdad ni qué es mentira. Porque la inteligencia artificial puede hacer todo lo que tú quieras. Hasta te puede poner a cantar aunque no sepas cantar. ¿Saben? Tiene cosas buenas y cosas malas. No digo que todo tiene un doble uso. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. El otro día me encontré una aplicación de inteligencia artificial y yo tenía una foto bien vieja, feísima. Y ¿sabe qué hice? Cogí ese programa y arreglé la foto y la puse en color. Quedó perfecta. Yo tenía una foto de cuando tenía 6 meses de nacido, bien borrosa. Y cogí la inteligencia artificial y me la convirtió en colores de lo más lindo. Yo me quedé asustado. ¿A dónde vamos a parar? Entonces, conclusión. Todo lo que la Biblia dice se está cumpliendo.
No podemos entenderlo antes porque no había la tecnología, y cuando leemos la Biblia hay cosas que no se entienden hasta que empiecen a cumplirse. Yo me acuerdo que, y con esto voy a terminar ya, que estaba yo estudiando teología en Puerto Rico, año 1962. Y el maestro dijo: cuando Cristo venga, dice Hebreo, que todo ojo lo verán. Y como yo tengo la cabeza no solo para tener pelo, sino para pensar, dije, bueno, si estoy en Puerto Rico y aterrizo en el Monte Santo, que está en el Valle de Mejido, ¿cómo lo voy a ver yo aquí? Entonces, profe, sí. ¿Y cómo voy a ver a Jesucristo cuando aterrice en el Monte Santo si estoy en Puerto Rico? Se la puso en China, ¿verdad, el profesor? Pero el tipo era muy inteligente. No te preocupes, Mario, que cuando vaya a aterrizar allá, va a dar la vuelta por el mundo para que todo el mundo lo vea. En el año 1969, estando yo de director de un centro de drogadictos en New York, los jóvenes me pidieron permiso para ver el alunizaje del hombre en la luna. Y yo bajé. Y cuando estaba viendo el alunizaje del hombre en la luna, dije, ya entiendo la palabra de la profecía. Cuando Jesucristo ponga en el Monte Santo, allí estarán todas las cámaras de televisión transmitiendo ese mensaje en directo, en vivo y a todo color. ¿Cuántas cosas eran imposibles? Miren, yo en el año 95 estaba en contra de la tarjeta de crédito. No la quería. Pero me encontré con un problema. Cuando viajaba, no me alquilaban carro si no tenía una tarjeta de crédito. Se convirtió casi en una obligación para poder alquilar carro o alquilar un hotel. No me alquilaban hotel. En el hotel me pedían un depósito y en los carros me pedían una tarjeta de crédito y tuve que sacarla, ni modo. Y cuando la saqué, yo le daba mucha importancia, ¿verdad? Hasta que el año a fines del 1990 y pico, 99, viajé con mi esposa a Noruega y fuimos a un hotel en la montaña. El hotel en la montaña eran las 6 de la tarde, estaba cerrado, pero una computadora en la entrada. Yo metía la tarjeta, me daba una clave numérica para abrir la puerta del hotel y otra clave numérica para el cuarto donde iba a dormir. Sacaba la tarjeta, marcaba la clave numérica, me abría la puerta del hotel, llegaba al cuarto, marcaba el número que me dio y se me abría la puerta del cuarto para dormir. Al otro día ya vi una persona en la recepción, como a eso de las 8. Y entonces llego yo y le digo, mire, ya me voy a ir para cobrar. Ella, espérese un momentito, y se fue adentro. Y yo miré la computadora. Miren, era la pantalla verde, era de esas antiguas, ¿no? No es la de las computadoras modernas. Y cuando miro la computadora, tenía ahí la clave de mi tarjeta de crédito y los calzoncillos que había comprado en Miami. Sabía hasta el número de mi calzoncillo. Descubrí en aquel entonces cómo lo tenían controlado a uno. En el 99. No hablemos ahora. No hablemos ahora. Estamos siendo controlados. Entonces, hermano, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, tomando en cuenta que ya la bestia está aquí, nos tienen controlado, y que el falso profeta está aquí, destruyendo la fe cristiana y persiguiendo la iglesia, ¿qué más va a ocurrir? El resto. ¿Qué es el resto? Viene una gran hambruna, vienen grandes calamidades y algo tremendo tiene que ocurrir para que el anticristo tome control. La pregunta clave es, ¿lo veremos o no lo veremos? El arrebatamiento de la iglesia es antes que venga el juicio de Jehová. Dios siempre guarda lo suyo del juicio.
¿Se acuerdan ustedes que cuando Noé mandó el arca para salvar a Noé, cuando Sodoma y Gomorra mandó al ángel para sacar a Lot, cuando la 10ª plaga mandó el ángel marchar los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte pasara de largo? Pues bien, ¿cuándo será arrebatada la iglesia? ¿Veremos el preámbulo del anticristo? Acuérdense que Daniel habla de que son 7 años del reinado del anticristo. 3 años y medio de paz con 3 años y medio de juicio. ¿En qué momento será la iglesia arrebatada? No lo puedo decir. Lo único que puedo asegurar es que va a ser antes de que venga el juicio de Jehová sobre la humanidad. Eso no cabe duda. Pero veremos parte de las calamidades que se avecinan. Concluyo con esto. Para que aparezca la unidad mundial para el nuevo orden y el anticristo reine, tienen que ocurrir una calamidad muy grande a nivel mundial. Y esas 3 calamidades que dice la Biblia son: una, el derrumbe de la economía; 2, una catástrofe climática o ecológica, que puede ser un gran terremoto, un gran meteorito. Y por cierto, Apocalipsis 6 más adelante habla de que van a caer muchos meteoritos. O lo cuarto, una guerra nuclear parcial que desencadene la necesidad de unir la gente. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé. Pero sí sé que vienen tiempos difíciles. Y lo último que sé, y estoy seguro, es que antes de que el Señor venga a arrebatar su iglesia, no a raptarla, a arrebatarla. Hay diferencia entre raptar y arrebatar. Raptar es robar algo que no es mío. Secuestrar. Dios no va a secuestrar, Dios va a llevarse lo que es suyo, porque la compró a precio de sangre. Cuando Dios vaya a arrebatar su iglesia, primero va a sacudirla con pruebas y dificultades para saber quién es quién. De manera que bíblicamente viene una persecución para la iglesia. Lo dijo Pablo: y pagaré con tribulación a los que os atribulan. Y Pedro dijo que el juicio va a comenzar por la casa de Dios, y si comienza por la casa de Dios, ¿qué serán de los pecadores? Por lo tanto, hermano, tomando en cuenta el cuadro profético bíblico y la realidad total del mundo en que vivimos hoy y cómo están las cosas, solo nos resta hacer algo: prepararnos para el encuentro con Dios, tomar precaución, tratar de preservar. Ahora que me vine yo de Honduras, Honduras está en un momento muy crítico. Hay un gobierno de izquierda que se quiere quedar en el poder. Las elecciones son el día 30. Está convulsionado. Yo le dije a los hermanos: tengan compra extra, tengan una reserva estratégica, guarden alimentos para una crisis, saquen dinero del banco y tenganlo en la casa, porque puede venir una quiebra total de la economía. Y yo le digo a ustedes: tengan una reserva estratégica de alimentos no perecederos. No perecederos. Hay alimentos perecederos y alimentos no perecederos. Tenga ahorrado. Miren, los noruegos, yo aprendí algo. Yo cuando vengo a Miami y el pan está barato, compré bastante pan. Y ahora que vengo tengo en el congelador, pero cuando voy a ver el precio, lo compré 2 panes por $5 y ahora cada pan vale $4. Así que me gané más que lo que el banco paga de interés. Tengo una reserva estratégica de alimentos, de cosas imprescindibles, porque vienen tiempos difíciles. Y no confíe en la economía, confíe en el Señor. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Preparémonos, hermanos. La palabra profética Dios nos la dio no para meternos miedo, sino para que estemos
apercibido y preparado, sabiendo que cuando todas estas cosas acontezcan, alzad vuestros ojos, porque la redención está cerca. Lucas 21, 28. Vamos a orar. Amante Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Vivimos tiempos tormentosos, oh Dios. El mundo está al borde de un caos. La economía está al borde de un caos. Hay guerras y rumores de guerra por doquier. Se pronostican hambruna y calamidades por doquier. Pero también tu palabra nos anuncia que cuando esto acontezca, tu venida está cerca. Prepáranos como iglesia para poder enfrentar los tiempos y la sazón de los tiempos. Y estar preparados, Señor, para el encuentro contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.